Seguimos en la Contrapunto y bueno, ya estamos prontos para compartir un nuevo encuentro con Goyo Monterroso. Hoy en su adelanto nos dice que vamos a explorar la cuestión del aprendizaje y las diferentes generaciones, cómo vienen cambiando en los siglos XX y XXI en primer lugar los mismísimos conceptos humanos de qué es la realidad y atrás de eso los caminos y modos de conocer y por supuesto modos de enseñar o intentarlo y aprender. Goyo Monterroso, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, querido amigo Andrés, querida Eli. Hola, ¿qué tal? Hola, y toda la querida familia de Aiguá. Buen día. Y me dio por empezar con un pequeño tramo que los que tenemos alguna edad, los más jóvenes por ahí no, reconocemos enseguida. Pink Floyd, Otro ladrillo en la pared. Uh-huh. A final de los años 70, Pink Floyd largó este disco que se llamaba The Wall, El Muro sería la traducción más pertinente, y a principios de los 80 la película. No necesitamos educación, no necesitamos que controlen nuestras mentes. Teachers, profesores, déjennos en paz. Uh-huh. Y así entraba definitivamente en nuestro siglo XX la rebelión contra la educación, para decirlo de una manera así periodística, amarillista. Ya había sucedido la película If en Inglaterra y también Melody en los años 70, y ya habían sucedido y sucedían en muchísimos lugares del mundo experiencias, intentos de hacer de modos diferentes la educación en el viejo y en nuestro continente también. Si tengo que recordar alguna, puedo recordar la experiencia de la escuela de Huarizata en Bolivia, en la zona aymara de Bolivia. Uh-huh. Y la recuerdo porque simplemente paso por allí, por Huarizata, cada vez que voy a visitar a mi hijo, y me acuerdo de esa historia que es, si no recuerdo mal, de los años 30 o 40, del intento de una educación diferente, etcétera, etcétera, en el nivel escolar. Y hoy vamos a hablar de algo de eso con nuestra mirada generacional, inspirada en la astrología, como hacemos siempre, uh-huh. Y caminando en los dos carriles que podemos mirar, siguiendo los planetas lentos del cielo, podemos mirar el carril de los procesos sociohistóricos y al mismo tiempo el carril de las generaciones que van absorbiendo en su impronta los distintos climas de época. Uh-huh. Y pensaba yo, pensando en los tres grandes hitos astrológicos del siglo XX, que un poco organizan mi mirada astrológica, 1900 más o menos, los años 60 y los años 90, que cada uno de esos tres momentos representó algo nuevo, diferente y yo creo que definitivamente transformador de cómo venía funcionando en los humanos el proceso de aprender y de conocer. Verás que en el avance y en toda mi manera de hablar esquivo prolijamente la palabra educación, y mucho más sistema educativo, porque la educación es uno de los modos en que funciona este proceso de conocer y de aprender, y el sistema educativo es uno de los sistemas organizados en cierta época y cultura para tratar de realizar ese proceso. Para hacer una mirada generacional apoyada en el siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y lo que estamos viviendo en el XXI, es indispensable despegarse prolijamente, diferenciar prolijamente
el fondo de la cuestión, a la cual he llamado la cuestión del aprendizaje, si querés, del aprendizaje y del conocimiento, de los modos y los sistemas con que estuvo funcionando. Yo creo que los tres grandes momentos astrológicos del siglo XX, el primero es comienzos mismos del siglo XX, y ahí lo que sucede es que cambia el concepto mismo de realidad para los humanos. Mirando en nuestra cultura occidental, digamos, sabemos que estos procesos son de todo el planeta, pero conocemos mejor la historia de nuestro lado del planeta, haciendo punta en la física, en los nuevos descubrimientos de la física cuántica, y también de alguna manera en los nuevos descubrimientos de la psicología freudiana y compañía, y otras cosas que entrarían también en esa época. A comienzos del siglo XX comienza a modificarse radicalmente en su base la idea que tenemos de la realidad, sintetizado, si querés, en que la materia en realidad es energía, o sea que la realidad física es algo de segundo orden respecto de otra realidad más sutil, pero más fundamental, etcétera, etcétera. Y del lado de la psicología, bueno, la existencia del inconsciente y por lo tanto de que la conducta es gobernada en alto grado desde un lugar diferente a aquellos lugares que nosotros formateamos, educamos, ensayamos, capacitamos. Por poner solo dos ejemplos de lo que en realidad era un alucinante proceso de redefinición de la realidad que no se iba a detener, que no se ha detenido hasta ahora porque nos seguimos sorprendiendo en descubrimientos desde la ciencia y desde otras formas del conocimiento sobre la realidad en todos sus niveles. Y entonces, si estamos hablando de aprender y de conocer, lo primero que cambió en el siglo XX, cambió de una manera fundamental, es qué es la realidad, qué es lo que está ahí supuestamente para que lo podamos conocer. Esa es la primera cuestión y es interesante. Creo que principio del siglo XX lanza a rodar una tremenda movida nueva que continuó en los años 60, cuando se produce el segundo movimiento astrológico, que es de otra índole. También se revolucionan los conceptos del conocimiento como en una nueva oleada, en una segunda vuelta, y en los años 90 también. Pero el proceso comienza allá lejos, hacia 1900 más o menos, y lo curioso es que los que fuimos a la escuela, por ejemplo, a finales de los años 50 y durante los años 60, a la escuela primaria, al secundario, al liceo, seguíamos estudiando y aprendiendo la realidad tal como se la conocía en líneas generales antes de esta revolución de la realidad. Aprendimos la estructura del átomo, aprendimos la psicología, etcétera, como eran antes de que todo esto sucediera. Quiero decir, habían pasado 50, 60 años, 40, 30, según los temas, y el sistema educativo y la educación estandarizada seguía enseñando una realidad que ya se sabía que no era así. Entonces, el primer gran movimiento, el cambio en el concepto de realidad. El segundo gran movimiento, mirado desde esta perspectiva astrológica, son los años 60, de los cuales hemos hablado mucho y desde distintos lugares. Con relación a la educación, podríamos decir que si en los años 60 se fisura la estructura jerárquico-represiva, la organización vertical de la sociedad, el sistema, etcétera, etcétera, en todos los niveles, los procesos revolucionarios de toda índole emergen con una fuerza singular. Hay que decir entonces que el modo predominante de aprendizaje, por lo menos de este lado del planeta, estaba organizado de una manera claramente vertical, jerárquica, y yo diría jerárquico-represiva, porque el de arriba sabía y le imponía al de abajo el conocimiento, y además un sistema de premios y castigos, de aprobás o no aprobás, repetís o pasás de año, garantizaba ese proceso. En los años 60, en términos energéticos y en términos de los procesos sociales de la época en general,
no necesariamente en el sistema educativo, se fisuran, o sea, comienza la sentencia de muerte de la posibilidad de que el de arriba le imponga al de abajo el conocimiento. Estamos a 50, 60 años de aquella época y todavía estamos lidiando con eso. Pero bueno, esos son los procesos humanos, de los humanos y sus culturas. Desde la mirada astrológica, en los años 60, comienza un retroceso irremediable en esa cuestión. Ya no va a ser posible masivamente conocer y aprender a través de una imposición de alguien sobre otro, aunque esto siga funcionando. Y la tercera gran revolución que ubicamos en el gran momento astrológico de los 90, sobre todo desde el principio mismo de los 90, final de los 80, es el paso en muy pocos años de que la información disponible sea algo escaso a que sea algo sobreabundante. En menos de una década, merced a los avances tecnológicos básicamente y a la difusión de medios también de comunicación, a la multiplicación de los medios de comunicación, que ya venían desde poco después de 1900, merced a todo eso, pasamos de que para poder conocer hay que hacer un esfuerzo de descubrir dónde está la información, como quien busca agua en un desierto o busca una cierta planta en un lugar poco cultivado. Pasamos de esa experiencia a la inversa, a vivir en una selva exuberante, frondosa y desbordante, de información disponible, de conocimiento, de fuentes diversas, etcétera, etcétera, y donde la tarea no es, la tarea de encontrar información no es ver dónde está, sino correr, filtrar, despejar en la sobreabundancia y en el ruido de información y encontrar lo que necesitamos. Y también aquí hay que decir que estamos en la segunda década del siglo XXI y en líneas generales, en los sistemas formales de educación, siguen tratando de acercarnos información, como si la información no estuviera tan cerca como querramos, en lugar de ayudarnos a aprender el proceso indispensable de la época, que es cómo separar la paja del trigo, cómo filtrar, cómo priorizar, cómo cuestionar, criticar y elaborar esa ola sobreabundante de información de todo tipo, verdades con mentiras, posverdades y todo mezclado por el mismo precio. ¿Cómo diferenciar eso? Me parece que en términos del proceso planetario y del proceso sociohistórico, yo identifico, sin perjuicio de que otros puedan encontrar otros también, esas tres grandes cambios que hacen que la cuestión de aprender y la cuestión de enseñar, o los intentos de enseñar, sean diferentes necesariamente en el momento actual. No sé hasta ahí cómo sonamos. Bien, yo un poco como viendo esto de los puntos esos que tú marcas, ¿no? Son lo venimos viendo ya en los otros encuentros. Son momentos de grandes cambios, ¿no? Esto que tú estás marcando y bueno, obviamente en todos los niveles y en todos los planos. Hay algunos cambios, depende del plano, se pueden visualizar más rápidos que otros. Específicamente en este de la educación, yo lo veo como una cuestión muy lenta, ¿no? Como que va mucho más atrás que las otras cosas que hemos estado conversando, ¿no? Sí, uno tiene siempre esa sensación. Y podríamos decir, hemos hablado siempre últimamente más claramente de los dos carriles, ¿no? Por un lado va el carril de los cambios de la energía, digamos, por ejemplo en educación, estos tres que he mencionado. Por otro lado va el carril de las generaciones, que las generaciones nos hemos focalizado desde 1950 más o menos cada 10 años las generaciones nacen con una impronta diferente que expresa esas distintas épocas. Pero claro, hay un tercer carril, entre comillas, que es el que entreteje a los dos anteriores. Es decir, qué hace las sociedades, sus instituciones, sus culturas, sus modos organizados, cómo responden a los cambios
sociohistóricos. Si respondieran de una manera afinada y en tiempo, entonces las nuevas generaciones se irían encontrando más cómodamente armonizadas con el mundo que va viniendo. Pero como vos bien estás recordándonos, los procesos sociales, sobre todo institucionales, digamos, la parte institucional, estructurada de las sociedades, cambia mucho más lento, entonces lo que va haciendo es ampliándose la brecha entre, respecto de los procesos sociohistóricos, entre lo que la realidad está mostrando y lo que uno puede darse cuenta de que estamos en condiciones de hacer, por un lado, y por otro lado, entre los que las generaciones nuevas tienen la posibilidad y la necesidad de hacer, todo eso, ambas cosas, respecto de cómo los sistemas siguen conservadoramente traccionando sus modos viejos. Y entonces, claro, la historia, esa historia, el tercer carril lo escriben los humanos, lo escribimos los humanos y las sociedades. Yo digo que los procesos sociohistóricos profundos, como 1900, 1960, 1990, son movimientos planetarios, son de la energía del planeta. Las generaciones son un modo de estar en el mundo, y en el medio está el tironeo entre ambos, que es el resultado de lo bien o lo mal que los humanos y las sociedades seamos capaces de ir acompañando el ritmo de los cambios. Entonces ahí se produce el crujido, y efectivamente en el tema de la educación es uno donde se lo siente más fuerte, más fuertemente. Si uno mirara, como hacemos siempre, una pincelada generacional de cómo las generaciones van encajando en este proceso, yo diría, los nacidos en los 50, como decimos siempre, somos la última generación que porta en su ADN lo mismo que venía en las viejas estructuras, es decir, en realidad, en el mundo de antes de 1900, en términos del conocimiento y el aprendizaje. Entonces somos los últimos que aprendemos alegremente que, con métodos y con contenidos de un mundo previo a 1900. Pensá que desde 1900 vienen además los procesos de los medios de comunicación, de las sociedades de masas, la Revolución Rusa y otras, de manera que también socialmente cambian los modos de procesar, y sin embargo nos sentamos, nuestra generación nos sentábamos en la escuela todos los días en el mismo banco durante varios años, en un espacio cuadrado, de 8 a 9 matemática, de 9 a 10 geografía, y bueno, y The Wall cantando sáquennos de aquí, no queremos ser otro ladrillo en la pared. Pero para los que nacimos en los 50 eso era natural y funcionaba bien. Quizá eso explique la añoranza de algunos de que los que estudiábamos en aquella época, sí éramos más exigentes y los profesores eran así, nosotros sabíamos no sé qué, qué sé yo. Los que nacen en los 60, aunque en su ADN portan esa impronta, llamémosle revolucionaria, de época, en realidad son criados y domesticados salvajemente, diría yo, por el mismo sistema educativo. Todavía Pink Floyd no había hecho The Wall, por decirlo así metafóricamente. Entonces, pero ahí, bueno, les tocará después de grandes, cuando tienen cierta edad, cuando en los años 80 salen del secundario, del liceo, y se plantean si quieren o no estudiar una carrera o qué. Ahí recién empieza para ellos un cuestionamiento que creo que los acompañó durante toda su vida hasta el presente, porque muchos estudiaron de grandes, o porque se negaron a estudiar en su momento, o empezaron a hacer cambios. Pero les costó mucho, la verdad que les costó mucho ensamblar una impronta, un ADN, llamarlo inconsciente si querés, que tenían con las ofertas educativas y de conocimiento de la época, y tampoco les resultaba fácil entender por qué se sentían más tentados por los caminos del aprendizaje informal, de la que la educación formal llamó educación no formal, mientras desde la juventud de ellos y cada vez más proliferaban los talleres, las capacitaciones, las formaciones y los aprendizajes de todo tipo, paralelos y ajenos en muchos casos al sistema formal de educación. A los nacidos en los 70 no les pasó algo muy diferente. En realidad, como se seguía abriendo la brecha entre el concepto de realidad y lo que enseñaba la escuela,
y también estaba empezando la fisura que había logrado, aunque sea resquebrajar mínimamente, ya The Wall estaba rodando. Sin embargo, básicamente aprendieron lo mismo y probablemente como no tenían esa impronta tan rebelde de los 60, se adaptaron con más facilidad al sistema, aunque en realidad les costó más tiempo darse cuenta de que ellos eran bastante diferentes a lo que proponía el sistema educativo. Los de los 80, creo que ahí, o sea, mientras el divorcio entre los sistemas formales y la percepción de las nuevas generaciones se va ampliando, creo que los de los 80, ahí se marca un hito diferente, pero también fueron a la escuela. Creo que los de los 80 adoptaron frente a la escuela una actitud mucho más pasiva. Tuvieron más claro desde muy temprano que eso no les interesaba tanto, pero por lo menos en la niñez, en las primeras fases, no les resultaba tan fácil rebelarse. Empezaba a suceder también algo importante, que si esto se entrecruzaba con los demás cambios de la época, pero el que cabe mencionar aquí es el cambio en el modo de ser de hombres y mujeres. Ya en los años 80 empezaban a aparecer claramente mujeres más potentes en términos de energía masculina, energía de realización, de independencia, de expresión, que varones, y varones más sensibles, aunque la sociedad no estaba preparada para eso. También ahí se produce otra mezcla diferente. Y los nacidos en los 90, ahí se produce un crujido definitivo, porque así como en los años 90 entra esta sobreabundancia de información que reemplaza en pocos años a la escasez, pensá que se estudiaba con libros, que en cada materia había un libro, que ese libro estaba escrito hacía muchos años. De ahí pasamos de un momento al otro a lo que hoy es Wikipedia. En su momento fue la Encarta, con la que estudiaban los chicos nacidos en los 80. Bueno, y toda la proliferación de materiales y contenidos a través de la web. Desaparecieron las enciclopedias esas de 4 tomos, de 20 tomos, donde uno iba, abría la página por índice y estudiaba un tema. Todavía puedo recordar la imagen de mi padre cuando charlábamos un tema diciendo, a ver, vamos a ver qué dice la enciclopedia, y uno abría y ahí estaba lo que se sabía, punto. Es difícil de dimensionar para nosotros la distancia que hay de procesamiento entre eso, que haya un libro o una lista, unos cuantos tomos de libros en los cuales se puede ir a buscar la información sobre algo, o que uno entre a eso que nunca mejor llamado que la nube y se encuentre con toda esa diversidad. Creo que eso es perceptible, supongo que no estoy diciendo nada que no sea tan raro, pero los que somos más viejos podemos darnos cuenta de que eso un día no existía y un día de golpe, en muy poquito tiempo, empezó a existir. ¿Cómo vamos? Bien, o sea, lo vemos yo por lo menos con los gurises cuando están buscando material, de hecho ya no se remiten a libros los profesores, los libros están puestos en la computadora directamente. Entonces vos hay un cambio muy interesante en cuanto a eso. También está la cuestión, lo que vos comentabas al principio, ¿no? El saber seleccionar, el saber ver qué es lo que cuál es la información que te interesa, ¿no? Dentro de todo lo que te ofrecen, porque realmente los filtros son necesarios a veces, ¿no? Tal cual. Los chicos que nacen, chicas y chiques que nacen a partir de principios de los 90, fines de los 80, si querés, los de los 80 a medias, pero desde los 90 claramente, nacen con eso que hemos llamado en nuestras descripciones un nuevo software de base, un salto en la capacidad perceptiva y de procesamiento de información. Así como salta la disponibilidad de información exterior a través de Internet y muchas otras cosas más, también los que nacen en esa época o desde esa época, eso no iba a cambiar, se está profundizando, ya traen dentro de sí una capacidad de procesar información diferente que
tiene algunas cualidades que son las cualidades necesarias para seleccionar, filtrar, etcétera, etcétera, en la selva informativa, digamos así. Pero que no son, esas cualidades no son estimuladas y alimentadas por el sistema educativo, sino que al contrario, son contrariadas. Por ejemplo, como parte de ese ADN que entra con los 90 para quedarse, los chicos tienen una altísima velocidad para escanear campos informativos y seleccionar muy rápidamente con un criterio intuitivo, no secuencial, no racional y no lineal, seleccionar qué les interesa, y del mismo modo tienen una inmediata capacidad para vincular eso por vinculaciones no obvias, no explícitas, con otras formas de conocimiento. Esto dicho así abstractamente significa lo siguiente: en la clase del colegio, en la clase de historia o de lo que sea, el profesor, que es de generaciones anteriores a los 90, está explicando linealmente el proceso de lo que sea, de la lucha de la independencia de cualquier país de América o la Primera Guerra Mundial, lo que venga. Y el chico escucha eso, escucha que el chico que sí nació desde los 90 o después, escucha eso, escucha esa información en varios niveles, en algunos niveles que el profesor ni idea tiene que está hablando también. Al escucharlo le resulta lento y obvio lo que el profesor está diciendo, porque va muy lento, y entonces salta, empieza a saltar más adelante, pero no tiene para dónde ir más adelante, porque él no sabe qué pasó en el tercer año de la guerra. Entonces, mientras espera eso, algo de lo que dijo el profesor le resuena con cosas que ayer vio en la tele, o que anteayer escuchó no sé dónde, o cosas que dijo el profesor de matemáticas, y que curiosamente a su mente, este está usando para la historia la misma palabra que usó el otro para matemática, o el mismo tono, o el mismo no sé qué, y entonces su mente se ha disparado en un pensamiento creativo, en un procesamiento multidimensional de realidad, mientras el profesor piensa que el chico está distraído, que tiene síndrome de atención dispersa. Digamos, esto sería así, casi dramatizado, caricaturizado, la diferencia. Lo que importa de esto es que el chico trae dentro de sí la capacidad de procesar información en la selva múltiple, trae capacidad también de comprender la realidad en términos cuánticos y otros más, esa realidad que empezó a emerger a principios del siglo XX. Alguna vez dije, creo que en estos programas, que toda esa nueva realidad, llamémosle cuántica para simplificar, pero son muchas, que entró en la vida de los humanos a principios de 1900, recién la empezamos a metabolizar los humanos a partir de finales del siglo XX. Empezamos a darnos cuenta más o menos de qué hablamos. Con este concepto de energía, por ejemplo, empezamos a reconocer algo parecido a lo que nos dijeron los físicos, de que la silla sobre la que nos sentamos no es sólida, sino es energía en movimiento, vibración, a alta velocidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa con los niños desde el 90 en adelante es que ellos ya vienen listos tanto para procesar esos conceptos ampliados de realidad como para moverse en la selva informativa. Pero los sistemas de educación formales ahí entran en la máxima discrepancia, digamos, con la naturaleza, con el ADN de las generaciones, porque el chico es distraído, es hiperactivo, es colgado, bueno, resuelve el problema, pero no por el camino que le enseñamos, y entonces, en realidad lo que ha sucedido es que el que queda pataleando es el profesor, porque si el chico resuelve el problema de matemáticas, llega al resultado correcto, pero el procedimiento no es el que el profesor sabe, el que tiene que ponerse a aprender es el profesor, que tiene que tratar de entender el camino que usó el chico. Y así ha quedado invertido, por razones no jerárquicas, sino por razones de hecho, quién está enseñándole a quién. Pero el viejo sistema jerárquico represivo no resiste eso, por supuesto. El profesor tiene que enseñar, además no está preparado para eso, porque el profesor tiene que gastar su tiempo entonces en entender al alumno, pero no está organizada la clase para eso. Es decir, ha quedado desacomodada las piezas, pero
curiosamente, quien está en el lugar correcto, si querés simplificándolo, pero energéticamente como ADN, es el niño, el joven, digamos así. Ujú. Cuando nuestros niños chiquititos, desde el año y medio de edad, eh, enloquecen frente al celular y quieren agarrar el celular por sobre todas las cosas, y toda la docilidad que tienen para otros temas la pierden ahí, están registrando sabiamente que ahí está la posta, la información que vale la pena, digamos. Después dice, no, quiere mirar el mismo videíto, siempre mira el mismo videíto. Sí, sí, pero en realidad, en términos de capacidad de percibir y de procesar información, el tipo está listo para entrar en un aparatito que tiene 20 dibujitos, 20 iconos, 20, 30 y secuencias de iconos, y manejarse, todavía no sabe hablar, y ya puede manejarse en esa secuencia buscando lo que quiere, y su sistema perceptivo, su mayor sensibilidad, su mayor capacidad de conexión con la vida, que es una característica que entra a los 90, le permite darse cuenta que ha llegado al lugar, cuando llega al celular o a la compu de papá o de mamá, ha llegado al lugar donde está la información o el conocimiento. Y entonces ahí también terminó de quedar patas para arriba todo el sistema de quién enseña, quién aprende, cuándo y cómo se enseña y se aprende, porque el sistema el procesador de información, el cosechador de conocimiento que tiene el joven, el niño, es muy superior a los sistemas con los que tiene que operar, y en muchos casos no solo es superior, sino que es contradictorio. Yo no estoy defendiendo que los chicos tengan celular a los 2 años y anden todo el día con el celular, porque además el sistema económico se ha ocupado de convertir el celular o internet o la televisión en un sistema de estupidización colectiva y de consumismo y qué sé yo, o sea que estamos en un lío. Pero si hay algo que es cierto en términos de aprendizaje y de conocimiento, es que el que está parado en el mejor lugar es el que nació último, desde por lo menos 1990, 1980, por lo menos, si es que no desde antes. Entonces, claro, ahí el hablar de educación, de que hay que educar, hablar de enseñar, y se vuelve muy patinoso, se vuelve muy patinoso. A mí en ese sentido... Claudio Naranjo contaba... Sí. Sí, no, es capaz que va en la línea de lo que ibas a decir ahora, como para capaz que ir cerrando y dejarlo planteado para un próximo encuentro quizás. Probablemente vaya en la línea, porque a mí lo que se me venía es esto, en cuanto a sistema, ¿no? En lo que es educación. ¿No se está haciendo necesario o no es mucho más armónico? Por más de que los cambios tengan que ver con tecnología y una cantidad de cosas, volver abandonar estos sistemas y volver a cosas que pasaban antes en lo que es educación, o sea, esto de cómo se educaba en los pueblos nativos de acá, o lo que se daba en esas sociedades. Sí, hemos visto esto también en otros temas. Yo lo plantearía así, yo diría, en lo que se hacía antes, entre comillas, antes o en otras culturas, reside también mucha sabiduría, mucho conocimiento acumulado que se puede aprovechar, pero se puede aprovechar para construir, para ir construyendo alternativas nuevas, no para volver a aquello. Claro. Aquello en general tenía las limitaciones de su época. Contenía sabidurías, contenía intuiciones, contenía hábitos que fueron arrasados por la fuerza del modo en que entró en el siglo XX lo nuevo, pero contenían esas sabidurías, pero mezcladas con cosas muy viejas. Eran rígidas, eran estáticas en muchos aspectos, eran autoritarios. Estuve en una escuela, en 2 o 3 escuelas en realidad, en el África, en el corazón del África occidental, pero bien campesina, digamos así. Y uno ve estos niños nuevos con una energía, una vitalidad y un desorden absoluto, y los maestros tratando de hacer lo mismo que se hacía antes, digamos así. Porque hay algo, también en profesores que nos enseñaban danzas con tambores,
los había más modernos y los había más viejos, que sin decir que éramos adultos, si no nos retaban a todos. Es decir, en realidad está todo mezclado. Yo creo que si hay una característica de la época, es que estamos en una transición en todos los temas, pero en este claramente, entre dos mundos, y entonces toca experimentar. Y experimentar significa ir combinando pedazos de soluciones diferentes y combinarlas flexiblemente, o sea, aceptando con amplitud de criterios que otros estén probando otras cosas, cambiando frecuentemente, o sea, no perdiendo el espíritu experimental. Hemos empezado por acá, pero ahora nos dimos cuenta que es por allá. Entonces lo vamos modificando, vamos creando respuestas livianas y por lo tanto más versátiles. Si uno mira hoy las experiencias en educación, o sea, la gente que está intentando hacer cosas diferentes de cómo, entre comillas, educar a sus hijos dentro y fuera de los sistemas educativos, o como las empresas, decíamos el otro día, miran cuánto sabes o no y qué importancia tiene el título, te das cuenta que ahí están conviviendo toda una diversidad de sistemas que a primera vista lucen anarquizados, pero que son la experimentación que corresponde y para empezar a construir, probablemente en varias décadas por lo menos, no en menos tiempo que eso, ya en varios siglos, una nueva manera de compartir, transmitir, recibir y fertilizar el conocimiento, acorde a esta tremenda revolución que sucedió en el siglo XX y a la cual todavía nos estamos acomodando. Así lo veo, estimado. Bien, tenemos, ya estamos llegando al final. Me parece que queda ahí planteado esa cuestión de cómo seguirá, ¿no? Que evidentemente es un territorio de exploración, y que se ve bastante claro cuando estás vinculado con el tema, sobre todo con este tema de educación. Como me decía, a mí realmente me gusta mucho justamente este tema. Tenemos una música que creo que es nueva, ¿no? Lo que va a cerrar el programa de hoy. Sí, nuevísima. Antes, déjame agregar porque no sé si vamos a hacer un segundo programa sobre la cuestión del aprendizaje. Déjame agregar solo una cosita más, que es cuán obsoleto es el sistema con que certificamos conocimientos. Es decir, vos tenés que terminar el secundario o el liceo para tener un título, tenés que terminar la universidad para tener un título. Si cursaste 7 materias de biología y 8 de física cuántica y 5 de cine, no tenés ningún papel que te certifique ningún conocimiento, porque los papeles siguen certificando conocimientos en función del estilo viejo de enseñar, aprender e imponer, y los chicos aprenden bajo un sistema nuevo que los deja con las manos vacías de certificaciones, o tienen ya fue una carrera, ya estudiaron lo que necesitaban y se tienen que pasar 2 años más estudiando materias repetitivas, o que los obliga a terminar un ciclo, ¿no? Los obliga a terminar un ciclo que de repente no les interesa. Tal cual. Y en el final del ciclo está lo más perverso de todo, que son las tesis en la formación terciaria, universitaria y de posgrado. La tesis es un tremendo trabajo, que es un 80% de formalidades, de adaptar cosas a un lenguaje preestablecido, y con suerte un 10 o un 20% de aporte de conocimiento y creatividad. Es una tarea pendiente, sobre todo los sistemas secundarios, terciarios y universitarios, certificar conocimientos de otra manera, para que los chicos, los jóvenes tengan un papel que les permita hacer lo que nosotros podíamos hacer, que es decir, yo terminé el secundario, yo soy tal cosa, yo soy profesor de no sé qué. No quería dejar de decirlo eso, me parece una de las zonas más crueles para los jóvenes de este tema. Sin duda. Nos vamos a despedir efectivamente. Ninfas es un grupo cordobés de chicas nacidas entre los 80 y los 90, no sé todas las edades, pero tiene una clara impronta casi más noventista que ochentista, pero bien mezcladita. Y en agosto, recién salido del horno, su primer CD. El CD se llama Cumbia Diversa, hecho con estos sistemas de colaboración de gente para ayudarles a financiar. Y el tema que elegí se llama Regá la voz. Regá del verbo regar y la voz del quinto chakra. Parece que regar la voz es una de las maneras
de poder responder a este naufragio que nos propone el sistema educativo. Y de paso le damos aire y lugar una vez más a estas generaciones jóvenes que con mucho desparpajo dicen: nosotros lo vemos así y lo vamos a cantar así. Goyo, nos encontramos en 15 días. Nos encontramos en 15 Dale. días. Quizá para hablar de política, generaciones y política. Dale. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grandote. Nos vemos en el YouTube. Ahí va. Como una semilla que crece, queriendo ser brote quizás, de pronto va echando raíces para crecer firme al compás. Estira su tallo y despliega sus hojas como alas para volar. Va reconociendo sus cambios, un poco se asusta al cantar. Regala voz, tu voz, mi voz. Regala voz, tu voz, mi voz. Como una semilla que crece, queriendo ser brote quizá, de a poco va echando raíces para crecer firme al compás. Estira su tallo y despliega sus hojas como alas para volar. Va reconociendo sus cambios, un poco se asusta al cantar. Regala voz, tu voz, mi voz. Regala voz, tu voz, mi voz. Regala voz, tu voz, mi voz. Regala voz. Por fuera muestra las espinas que pinchan si alguien la quiere escuchar. Escudos que cuidan su esencia. El miedo es difícil de atravesar. De a poco suelta sus prejuicios. El brote está listo para estallar. Se entrega llena de colores. Aflora sin prisa al cantar. Como echar leña al fuego para que la llama crezca, que soplen nuevos vientos y alimenten esa esencia de ser vos misma, única y profunda, cargada de vivencias, sueños, historia, memoria, amor y luz. Te haces más fuerte desde tu